Hola, buenos días. Soy Víctor Hugo Reséndez Macías y hoy voy a hablarles de un tema que se llama Derecho Municipal. Obviamente, por este breve comentario que vamos a hacer, no podemos extendernos mucho y dar toda la cátedra de todo el contenido. Para ello es importante que nos pongamos a visualizar para ti qué es el derecho municipal. ¿Para ti qué es? Obviamente, en un primer acercamiento no podrías decirlo. Tendríamos que meternos en otro concepto que es lo que está implícito en la palabra derecho municipal, y es el municipio. Para ti, ¿qué es el municipio? Obviamente, mucha gente podrá dar eh, la definición más simple, más común, que es aquella localidad donde vivimos, que está compuesta por muchas casas y donde vive mucha gente. Esa definición sería aceptable. Sin embargo, en una materia tan especializada como el derecho municipal, pues tendríamos que encontrar un significado más adecuado, más técnico sobre ese aspecto. Hay una definición social de municipio. Esa definición dice precisamente lo que yo mencionaba, que es un lugar donde están asentadas varias familias que comparten ciertos valores en común y que debido a esa comunidad precisamente conviven ahí en una ciudad, en una comunidad rural, etcétera, y que todo eso pertenece a un municipio. En este caso, hay una definición que lo da la propia Constitución en el artículo 115 y dice que es la base de la división territorial de un estado, o sea, de una entidad federativa, que está compuesta precisamente de territorio, de población, y que es libre ese municipio. En términos generales, eso dice el artículo 115. Luego, hay algunas definiciones que han elaborado algunas personas estudiosas del tema y nos dicen, por ejemplo, que el municipio es una entidad administrativa que está establecida en una localidad para dar o cubrir una serie de servicios a la colectividad. Hay otras personas que dicen que es un ente territorial político que precisamente conlleva esos factores de que vive o está diseñado para atender los principios de una colectividad. Esa figura del derecho municipal, construida a través de definir lo que es el municipio, puede ser válida, pero no nos dice qué es el derecho municipal. En este punto, allá por 1917, cuando se hace la Constitución, que reforma la de 1857, en esa Constitución no se tenía la menor idea de lo que era el municipio. Estábamos saliendo en aquella época de lo que eran las divisiones territoriales, que por regiones comandaban algunos caciques que le rendían cuentas al gobernador, y efectivamente habían unos llamados jefes políticos que atendían en varias localidades fungiendo como presidentes municipales. En esa época se pensaba lo que ahora se identifica como la corriente publicista, que el derecho municipal pues era una parte del derecho constitucional porque ahí mencionaban al municipio. En otra parte se dice también de los mismos publicistas que pues es una parte especializada del derecho administrativo, y como quiera que sea lo hacen ser parte o de un árbol llamado derecho constitucional, una rama, o bien de ese mismo árbol una rama derivada de la rama del derecho constitucional, que es el derecho administrativo, y lo fungían o lo ponían como precisamente una parte especializada tanto del derecho constitucional como del derecho administrativo. Y había unos que, para no cerrarle, decían, bueno, pues que sea una parte del derecho público. ¿Por qué?
porque el derecho público regula la actividad de los organismos y de las organizaciones públicas, y entonces como el municipio es una organización pública, pues entonces es parte del derecho público. Sin embargo, andando el tiempo por allá por 1980, 1990, ya habían personas que se habían abocado a estudiar al municipio, sobre todo a raíz de la reforma constitucional de 1983. Entonces, estos crean una nueva corriente de pensamiento sobre este tema, que se llama la corriente autonomista. Esta corriente autonomista dice, ¿saben qué? El derecho municipal es autónomo. El derecho municipal no está subordinado a ninguna otra rama del derecho. No está subordinado ni al derecho constitucional ni al derecho administrativo. Es un derecho autónomo. No les pide nada. Sin embargo, hay precisamente estos estudiosos de por allá de 1980 y tantos, especialmente una guanajuatense llamada Teresita Rendón Huerta. Ella hace un estudio muy profundo sobre este tema y obviamente clarifica muchos conceptos, le da una personalidad a este derecho administrativo, sustentada también en otros precursores que como ella estuvieron estudiando este tema. Y entonces ella dice o conjuga lo que muchas escuelas de derecho ya habían empezado a decir sobre el derecho municipal, donde dicen, ¿saben qué? El derecho municipal es una rama del derecho interdisciplinaria. ¿Por qué interdisciplinaria? Pues por la simple razón de que se sirve, toma principios de otras ramas del derecho, aunque efectivamente la perspectiva de su funcionamiento es una perspectiva autónoma, es una perspectiva diferente. El artículo 115, original del 5 de febrero de 1917, define que el municipio es lo siguiente, nada más que fíjense cómo lo define. Dice, los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y organización política y administrativa el municipio libre. Si ustedes se fijan, esta definición realmente no define ni qué es el derecho municipal y mucho menos qué es el municipio. Solamente da una característica: el municipio es libre. Después, releyendo, podemos ver que también se desprenden otras características. ¿Cuáles son? Que el municipio es base de una división territorial. Y esa división territorial implica que es componente, junto con otras divisiones territoriales, de una entidad superior llamada Estado o entidad federativa. Y esa entidad federativa debe ser federal, representativa, popular. Estos calificativos de republicano, representativo, popular, sobre todo la palabra republicano, significa democracia. Es decir, que no se trata de una monarquía donde la monarquía todo es un estado unitario y los componentes son departamentos o provincias. No, aquí es una comunidad de estados que se unen todos para formar una federación, y obviamente en esa definición fractalmente se repite la estructura hacia el interior de los estados, como si dijéramos que los municipios se unen para formar un estado, salvando las debidas diferencias que se pudieran tener de este aspecto. Entonces, con base en esto que estamos anticipando, volvemos a las famosas escuelas de pensamiento que sobre esta materia han existido y encontramos a los publicistas.
Los publicistas dicen que el derecho municipal, fíjense esta definición de Rafael Bielsa, dice, no es sino el conjunto de preceptos o principios de derecho administrativo general aplicables a la esfera municipal, toda vez que se trata de un organismo esencialmente administrativo, en general autárquico y no autónomo. ¿Qué quiso decir con esto? Vamos a verlo rápidamente. Primeramente, lo que es el derecho municipal dice que son principios de derecho, es decir, no hay derecho, o sea, no hay un derecho meramente municipal, hay principios que se pueden aplicar a dirimir las cuestiones de ese municipio, cuestiones jurídicas, pero ya dijimos, esto se explica en un ámbito de 1917, 1920 hacia atrás. De ahí para acá empieza a cambiar la concepción. Esta otra definición de Alcides Greca dice, es el conjunto de principios legales y normas de jurisprudencia referidas a la integración, organización y funcionamiento de los gobiernos locales. Obviamente esta definición está, digamos, cronológicamente bien ubicada en la misma época que estoy refiriendo, 1920 hacia atrás, 1917 hacia atrás, porque según este autor, todo lo relativo jurídicamente a un municipio debería ser resuelto aplicando principios legales y normas de jurisprudencia. ¿Quién dicta la jurisprudencia? La Suprema Corte. Luego entonces aquí en estos publicistas pues no existía